Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo aquí en Notas Científicas y No Tanto, un programa de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria Achipia, donde la ciencia se encuentra con lo cotidiano. Estamos con Constanza Bello, asesora del área de evaluación de riesgos, veterinaria, creadora de este programa, y en el episodio de hoy veremos cómo los científicos y científicas evalúan la inocuidad de los alimentos. Excelente. Hola, Tomás. Hola, ¿cómo estás, Connie? Bien, feliz de estar acá nuevamente. Qué bueno, muy Sí. bien. Bueno, cuando se habla de riesgos en los alimentos existe un trabajo enorme de instituciones científicas e internacionales que definen, por ejemplo, la cantidad que tiene que tener un químico, si es seguro o no, la respuesta a un peligro microbiológico. Eh, en Chile todas estas recomendaciones se adaptan, por ejemplo, a través de leyes y planes de monitoreo. Sí, Por eso queremos mostrarles, antes de empezar con nuestra entrevistada, datos y cifras mundiales eso. relacionadas con inocuidad. Cuéntanos, Tomás. Mira, los primeros datos que tengo son de la OMS, donde se estima que cada año 600 millones de personas, casi una de cada 10, enferman por consumir alimentos contaminados y que 420.000 mueren por esta causa. Wow. Ese es un dato bien importante. Sí, Esto, ojo que es a nivel mundial. mundial, sí. En los países de ingresos bajos y medianos cada año se pierden 110 mil millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de alimentos insalubres. Los niños menores de 5 años soportan el 40% de la carga de enfermedades transmitidas por los alimentos, con 125.000 muertes al año. Decir que es uno de los más afectados. Son los más afectados, claro. Claro. Las enfermedades de origen alimentario sobrecargan los sistemas de atención de salud, obstaculizan el desarrollo económico y social y afectan las economías nacionales, el turismo y el comercio. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa en Chile? Bueno, en Chile la inocuidad alimentaria es un tema de gran importancia. Ujú. Lo decimos, obviamente, nosotros trabajamos en De la Achipia, chipia, lo claro. sabemos bastante bien, lo vemos todos los días, tanto por la salud pública como por la economía del país. Aquí hay algunos datos y cifras claves sobre la inocuidad alimentaria en Chile. Por ejemplo, la incidencia de diarreas. Aproximadamente 70% de las diarreas en Chile se originan por la ingestión de alimentos contaminados. La Harto. situación actual de los brotes ETA, en lo que va del 2025, Brotes ETA, enfermedades enfermedades de transmitidas transmisión por los alimentaria, alimentos. claro. Sí. El Ministerio de Salud de Chile ha informado sobre 127 brotes de ETA que han afectado a 577 personas, de las cuales 17 han sido hospitalizadas. Estos brotes son menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que indica que hay una mejora en la situación. Estadísticas históricas. Entre el 2005 y 2010, Chile notificó una mediana de 973 brotes anuales de ETA, con un total de 12.196 casos reportados en ese periodo. La magnitud real de los brotes podría ser mayor debido a la subestimación de los casos. ¿Y por Ujú. qué? Porque mucha gente no va a los centros de salud cuando tiene síntomas Claro. gastrointestinales. O va y no se produce el diagnóstico, digamos. Exacto. Alimentos involucrados. Los alimentos que están asociados a estos brotes de ETA Ujú. son generalmente pescados, comidas y platos preparados, y así también como productos como los huevos y productos cárneos, especialmente en el verano, donde el riesgo de la ETA aumenta Claro. Mayor debido a los temperatura. cambios Sí. de consumo y temperatura. Este es un episodio para entender cómo la ciencia se transforma en decisiones concretas que cuidan lo que llega a nuestra mesa. Por eso, Constanza, yo para empezar quiero saber, la gente también quiere saber, cómo confiamos en la evidencia científica cuando se habla de inocuidad y cuando nos cuentan estos casos de ETA y qué sé Eso. yo, todas estas cosas que tú dices, de repente están demasiado desbordadas. Mm.
pero en realidad son así. Sí, oye, muchas gracias por todos esos datos. Yo creo que son muy importantes manejarlos para dimensionar la importancia que tienen las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿cierto? Y es el dato que 70% de las diarreas son de origen por consumo de un alimento. Eh, las diarreas te hacen que no vayas al trabajo, digamos, hay pérdidas de días laborales, etcétera. O sea, el impacto que tienen este tipo de enfermedades y también obviamente la falta de inocuidad de los alimentos es inmenso. Ahora, ¿cómo confiamos? Y el capítulo de hoy día vamos a hablar cómo las y los científicos se preocupan de estos temas y cómo de alguna manera aseguran que los alimentos que lleguen a nuestros hogares sean inocuos. Y ahí voy a partir diciendo el tema de la confianza, ¿cierto? Nosotros en Chile tenemos una confianza en nuestras autoridades, por ejemplo, eso está estudiado. Seguramente si viajamos a otro país fuera de Chile, quizás no estamos muy seguros cómo funciona el sistema y vamos a evitar consumir algún tipo de alimento. Entonces, ¿por qué? Porque confiamos en nuestras autoridades, ¿cierto? La Seremi, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, de Economía, con la Cernapesca, porque se realizan estos monitoreos, ¿cierto? Programas de vigilancia, etcétera. Pero si nos vamos al tema científico, hoy en día, y quizás la gente no lo maneje, pero hay carreras universitarias, por ejemplo, y hay gente que dedican toda su carrera académica a la investigación de la inocuidad de los alimentos. Carreras como ingenieros en alimentos, médicos veterinarios, agrónomos, etcétera. Entonces, investigaciones, ¿cierto? Ellos se consiguen fondos para ver qué tan inocuos son los alimentos, ya sea desde el punto de vista microbiológico o químico. Desde el punto de vista microbiológico, se estudia, por ejemplo, la asociación de un alimento con algún patógeno. Entonces, por ejemplo, lo que es comúnmente conocido, salmonella y pollo, salmonella y huevo, Campylobacter, que es otra bacteria en pollo, Listeria monocytogenes en queso. Entonces son un montón de estudios que llevan luego a la toma de decisiones, ¿cierto? Y un tema importante es la evaluación de riesgo. Es ver, por ejemplo, cuánto de ese alimento yo debo consumir para que realmente tenga la cantidad necesaria de salmonela para yo poder enfermarme. Claro. Entonces, la confianza yo te diría que se basa en eso. Entonces, tenemos nuestras autoridades y tenemos un sector público y también un sector de la industria. El sector de la industria también se ve muy afectado cuando hay algún brote. Ellos tienen también sus sistemas de aseguramiento de calidad en que tienen ciertos algunos intereses quizás son diferentes a las autoridades o a los científicos, pero con algún brote, o sea, el negocio ya no funciona, porque que la gente va a evitar consumir ese alimento, le hace la cruz a una marca, por ejemplo. Entonces, es complejo, pero a la vez yo creo que la confianza nace de esta como intersección entre estos sectores y obviamente ahí nosotros como agencia coordinando también a estos diferentes sectores. Yeah. Oye, Connie y Constanza, ¿y cómo funcionan este tema también en los organismos internacionales? Porque tú me hablaste de lo que pasa acá en Chile. ¿Cómo se coordina o cómo se ve este mismo tema de inocuidad con los organismos internacionales? Claro, los organismos internacionales son muy importantes para nosotros. Una parte porque pueden ir más a la vanguardia quizás en algunos estudios. Entonces, en la agencia, por ejemplo, trabajamos con la Autoridad Europea de Inocuidad Alimentaria, que es la EFSA. Ellos nos mentorean a nosotros para realizar evaluaciones de riesgo, ese es un ejemplo. Universidades internacionales,
está el Instituto de Evaluación de Riesgo de Alemania, el BFR. Entonces, eso por una parte en términos de Achipia en sí. Pero ya llevándolo como más amplio, está el Codex Alimentarius, ya que es un organismo de la FAO y la OMS, ¿cierto? La Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud. Tiene el Codex Alimentario, que en el fondo es un conjunto de normas a que los países, digamos, adhieren. Y estas normas son desde el uso de aditivos en los alimentos, por ejemplo, límites de microorganismos en otro tipo de alimentos, residuos de pesticidas. Y el Códex tiene una particularidad súper grande y muy buena, que es que trabaja con comités de expertos internacionales. Sí. Hay que destacar, disculpa que te interrumpa, Sí. hay que destacar que Achipia tiene el punto focal del Códex Sí. en el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos el Códex Alimentarios en la agencia. Claro. Y claro, como te decía, trabajan con estos paneles de expertos, que son personas sin conflicto de intereses, de la academia generalmente, pero que han dedicado su vida a la investigación. Por lo tanto, pueden dar opiniones basadas en evidencia científica y de manera independiente. Entonces, eso es más o menos cómo funciona en términos internacionales, pero ahí el mensaje es, claro, sabemos que hay muchos peligros en los alimentos químicos, microbiológicos, algunos físicos, pero que están estos organismos funcionando hace muchas décadas, que trabajan y que dedican su vida para asegurar la inocuidad de los alimentos. Ya. Perfecto. Y volviendo como al tema de los científicos, del trabajo que se hace como a nivel global, tú mencionaste que Achipia trabajaba con la EFSA y con el BFR. Claro. ¿Hay una coordinación que es permanente con ellos? ¿Esto es un trabajo que es esporádico? ¿Cómo se puede explicarnos un poco para que la gente sepa? Porque en el fondo la gente, tú le dices EFSA, FR, para ellos puede que no les signifique nada. Claro, pero claro. ¿se puede explicar un poco qué es lo que se hace con ellos y cómo... Y cómo ellos también trabajan, claro, porque cómo trabajan, claro. Hay algo súper interesante que hemos sido parte, y es, por ejemplo, cuando se evalúan peligros químicos. En general, cuando se evalúa un peligro químico, son estudios de toxicología. ¿Ya? Entonces, pues ahí me estoy yendo como de atrás para adelante. Yeah. Cómo trabajan ellos y cómo... Okay. Entonces están los estudios de toxicología, que es básicamente probar si un químico causa efectos adversos a la salud. Pueden ser animales de laboratorio. En general son animales de laboratorio, pero existen organizaciones. También voy a tirar acá una sigla, que es el ILMERAC, que también es otro grupo con el que nosotros trabajamos, que están desarrollando nuevas metodologías para no ocupar, por ejemplo, animales de laboratorio. Pero en el fondo lo que se hace son estos estudios de toxicología, y se mide hasta qué punto no hay un efecto adverso en ese animal. Y se puede evaluar de manera crónica o aguda, ¿cierto? En un tiempo más extendido o en un tiempo más corto. Entonces, los estudios toxicológicos también son la base de cómo determinamos que un aditivo alimentario, por ejemplo, o un residuo de medicamento veterinario o un residuo de pesticida es seguro o no. Eso por una parte es como más a detalle cómo ellos determinan la seguridad de estos productos. Y respecto a cómo nosotros trabajamos con ellos de manera directa, no, sí, es directo y también es algo permanente en el tiempo. Son nuestros colaboradores, nuestros partners. Hemos hecho evaluaciones de riesgo en conjunto. Una de ellas, hace tiempo atrás, fue la evaluación de exposición dietaria de edulcorantes. Es decir, qué tanto endulzantes, edulcorantes estamos consumiendo y si estamos consumiéndolo a un nivel que es de peligro o no. Entonces, en esa, por ejemplo, evaluación de riesgo de ese estudio, trabajamos con el BFR, también con la EFSA, bajo esto que te contaba de mentorías.
pero ahí lo importante es que estas evaluaciones de riesgo, y es algo que tenemos que seguir avanzando, y es como los científicos y científicas acá en Chile podemos seguir trabajando, es en la actualización de las metodologías y también en datos actualizados de consumo. Ya, y eso también es importante mencionarlo. Son situaciones, ¿y por qué digo los científicos en Chile? Porque las condiciones van cambiando un poco de país en país. Las problemáticas que tenemos en Chile quizás no las tenga, por ejemplo, Alemania. Ya nosotros, por darte un ejemplo, al estar cerca de la Claro. cordillera, tenemos a veces presencia de metales pesados, ya que son absorbidos de manera natural en las hortalizas. Entonces eso podría ser un estudio en que podemos trabajar los científicos acá, que quizás no sea importante para otro país porque no tienen el problema de metales pesados. Claro. Entonces, claro, Cada también país tiene sus cosas. cada Eso, país claro. tiene sus cosas. Pero la experiencia, por ejemplo, en este caso de Europa, sirve a ser aplicada Claro, porque en Chile, sí, claro, a pesar de que tienen otros problemas, claro, acá se puede ocupar esa experiencia claro, la experiencia en los propios y problemas de acá. Y metodologías la también. metodología, Lo claro. que hay que seguir luchando es por la obtención de datos. Claro. Claro. Entonces, uno es lo que también la presencia de cierto peligro en el alimento, digamos residuos de, pero el otro tema es cuánto estoy consumiendo de ese alimento. Entonces hay que realizar encuestas de consumo de alimentos también. Entonces Claro. así, y llevándolo al tema de hoy, así es como los científicos evalúan la inocuidad de los alimentos. O sea, por una parte ver la presencia del peligro en el alimento, y lo otro, cuánto estoy consumiendo de ese alimento. Porque si no estoy consumiendo de ese alimento, en verdad no hay un riesgo, ¿cierto? Claro. Pero si estoy consumiendo mucho de ese alimento, quizás sí va a ser preocupante. Claro, es como que te tomes 10 litros de una bebida Claro, y a ver si es que te tomes un vaso tal al cual, día, no sé. claro. Y ese Es es como, el concepto de exposición sí, la dietaria, exposición. que tiene que haber Y eso, exposición. a veces la gente eso no lo entiende mucho, ¿no? Sí, Cuesta como que cuesta entienda entender porque y a veces, pero pasa que a veces de repente se alarman por un tema cuando después tú tienes en la misma medida, o sea, tú dices, por ejemplo, no sé, te estoy dando un ejemplo, una cucharadita y piensan que ya tomando una cucharadita ya te puedes poco sí, menos que morir, cuando en rigor tienes que comerte 20 kilos diarios de ese mismo claro, producto. Entonces claro. ese es Sí, y esa es la dimensión que a veces, bueno, y para eso estamos nosotros, para eso sí, es súper estamos, difícil claro, comunicar eso porque para comunicar, claro, que es bien fácil como alarmar a la población, decir, no sé, hay sí, residuos de microplásticos en el pescado, no voy a comer más pescado. claro, Y claro, todo depende de la la cantidad cantidad que tú que comas, todo esté eso. comiendo, por cuánto tiempo estoy comiendo. De pronto, bueno, microplástico hoy en día podemos encontrar en muchas partes. La exposición al microplástico ya casi imposible no encontrar, o sea, encontrar alimentos Sí, que estén libres porque están en todas partes. Pero, de hecho, por ejemplo, el tema de los empaquetamientos del alimento, también puede haber migración, pero claro, todo depende de tu exposición. Si solo comes, por ejemplo, pescado, pero además estás comiendo otro alimento que tiene esto y este claro, alimento exacto, y ahí se va y se va juntando, haciendo como claro, una sí. sumatoria, pero claro, en general es fácil alarmar a la población, pero sí, el mensaje es como todo depende, y que igual lo Sí, conversamos en un capítulo anterior, todo depende de la dosis. exacto. Sí, Bueno, y para eso está la ciencia, que en el fondo para contarles que todo esto de lo que estamos conversando no es una cuestión de suerte, sino que desde los laboratorios internacionales hasta los reglamentos en Chile hay un trabajo constante para evaluar riesgos ujú, y tomar decisiones basadas en evidencia. Eso es sí, lo importante y lo que hemos hablado con Constanza hoy día. sí, Así que por eso los invitamos a entender todos estos procesos y mirar con más calma lo que uno come cada día. Entonces, en el fondo es no ser excesivo, sino que ver las cosas con cierta medida y
y evitar de repente decir, hoy me voy a morir porque me como... Sí, Sino que en el fondo ver la dimensión de las cosas. tal cual. Eso Sí, es básicamente. sí. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. En Notas Científicas y No Tanto, un programa de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, Chipia, del Ministerio de Agricultura. Este podcast lo encuentras en www.radio Minagri y en los perfiles de Radio Minagri en Spotify y Apple Podcast. Súper. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Tomás. Y nos veremos en un La nuevo próxima capítulo. ocasión. Y gracias a Foucault. Gracias a Foucault también por todas las atenciones. Eso. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.